doy las buenas noches y la bienvenida a Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23. Como es de costumbre, todos los miércoles abordamos temas relacionados con el área de la salud. Y sin duda, sentirnos bien con nosotros mismos puede ser uno de los principales objetivos que llevan a muchas personas, a muchos pacientes, a realizarse implantes. Estos son los procedimientos quirúrgicos estéticos más realizados, o por lo menos se encuentran entre los más realizados y más requeridos. En el caso de las mujeres, el principal es el implante mamario. Esta noche conoceremos más acerca de estos temas, conoceremos los riesgos que puede conllevar la cirugía de implantes y también si estas están relacionadas, por ejemplo, con algunas enfermedades como el cáncer. Abordamos implantes, sus mitos y también sus verdades, así que estén muy atentos y bienvenidos nuevamente. Vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Estamos cerca a los festejos de fin de año y comienzan los controles, en este caso de alimentos y de bebidas. Y existen entidades estatales, municipales y gubernamentales en el área regional que están a cargo de este control. Han comenzado ya algunos operativos para verificar la calidad de los alimentos que se venden, panetones, fiambres y todos los alimentos que tienen que ver con la preparación de los platos típicos de la Navidad y también de fin de año. Y esos controles están a cargo de técnicos especializados. Contaremos hoy con la presencia de un especialista en el tema y una autoridad que nos va a contar en qué consisten esos operativos y cuáles son las medidas de seguridad para definir la autenticidad y salubridad de un producto que los consumidores deben exigir al momento de realizar una compra. Por ejemplo, panetones, los que estamos viendo en pantalla, además de licores y otros alimentos típicos de esta época de fin de año. También abordamos otro tema relacionado con el área de la salud. La búsqueda de la felicidad a través de la estética puede llevar a una persona a obsesionarse con las cirugías plásticas. Esta noche aprendemos a diferenciar entre pacientes sanos y pacientes adictos a las cirugías plásticas, aquellos que requieren procedimientos quirúrgicos ante cualquier aspecto grande o pequeño de su físico que consideran imperfecto. Mire que solamente en el año 2015 en todo el mundo se llevaron a cabo alrededor de 21 millones de procedimientos quirúrgicos invasivos y no invasivos, según información que brinda la Asociación Internacional de Cirugía Plástica Estética. Es por ello que esta noche también hablamos acerca de la adicción a las cirugías plásticas. Esos son los temas importantes. Paola les mencionaba al principio el tema de implantes, mitos y verdades. Ampliaremos otro en el campo médico que tiene que ver con la adicción a las cirugías. ¿Por qué en el caso de algunas personas existe esa adicción? El deseo de verse mejor, el deseo de cambiar de imagen, el deseo de proyectar una personalidad distinta. Así hemos completado el menú informativo que les presentaremos esta noche, que desde luego comenzará con el tema que preocupa a todos desde hace 21 días, el paro del Colegio Médico de Bolivia, que ha llegado a un punto muerto en esta jornada con la decisión del sector médico de mantener la huelga indefinida y las medidas de presión, con la consecuente respuesta del gobierno que ha criticado esta determinación. Esos son los temas de Hora 23 esta noche. Les invitamos a acompañarnos y Paola tiene algo más a propósito de este panorama noticioso. Así es, Juan Pablo, porque también invitamos a todos ustedes a que nos puedan acompañar a través de las redes sociales. Su participación, como todas las noches, es sumamente importante. Y para ello ya tenemos las publicaciones que se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook Hora 23. Aquellos cuadros en los cuales ustedes pueden participar y pueden emitir sus comentarios y también sus opiniones e incluso consultas. Continúa el paro médico. La autoridad de fiscalización investiga la muerte de 2 personas durante el paro médico. Gracias, Paola. Vamos ahora a comenzar a desarrollar los temas que les hemos anunciado y desde luego vamos a comenzar por el que inquieta a la población, no solamente a los médicos y a las autoridades, sino a la población, a los pacientes que desde hace 21 días no cuentan con la atención médica correspondiente debido al acto de protesta del Colegio Médico de Bolivia y a la respuesta que ha dado el gobierno a las demandas de ese sector. Y para hablar de este tema contamos
contamos con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Gabriela Montaño. Presidenta, buenas noches, bienvenida a Hora 23. Buenas noches, agradecer el espacio y saludar a quienes nos ven esta noche. Hablaremos del tema que anunciamos. El gobierno generalmente recomienda escuchar al pueblo y a las bases para tomar decisiones. Parece que los médicos han tomado nota de esa recomendación y hoy las bases de ese sector han decidido mantener la huelga indefinida. Bueno, mire, en primer lugar yo quisiera informar a la población, porque lastimosamente hay información que no ha llegado ni a las bases del colegio médico, ni a los médicos en general, ni a la población lastimosamente. Mire, el artículo 205 del Código del Sistema Penal es un artículo que ha sido consensuado con el Colegio Médico Nacional. Aquí está nuestra acta. El 25 de septiembre, no ahora en noviembre ni en diciembre, septiembre, hace meses. La imagen con la fecha correspondiente, 25 de septiembre de 2017. Se acordó la redacción del artículo 205 con el Colegio Médico Nacional, con los colegios médicos departamentales. Aquí están las firmas de varios de sus presidentes, el presidente del Colegio Médico Nacional, del Colegio Médico Departamental de La Paz, el doctor Larrea, del Colegio Médico Departamental de Potosí, de Cochabamba, de Santa Cruz. Bueno, si nosotros habíamos acordado la redacción del artículo, ¿por qué se inicia este paro médico? No tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros cumplimos cada uno de los puntos de ese acuerdo. Cada uno. No hay un solo punto de los acuerdos sobre el artículo 205 que nosotros no hayamos cumplido. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? A pesar de que quienes incumplieron fueron ellos y fueron a paro médico, el día de ayer nosotros estuvimos durante 8 horas sentados en un escenario de diálogo con la ministra de Salud y la Asamblea Legislativa Plurinacional se comprometió a volvernos a sentar en mesa técnica por si hay nuevas propuestas, que éstas puedan ser escuchadas por la Asamblea. Y eso estaba en esta acta de entendimiento. Esta es el acta de entendimiento del día de ayer. Ahora, los médicos afirman, hemos hablado varias veces en la semana, tanto con representantes del Ministerio de Salud como con representantes del Colegio Médico Departamental y del Colegio Médico de Bolivia. Los médicos afirman que este es un acuerdo general, que no implicaba una precisión en el contenido del artículo 205. Y ese es el argumento que ellos presentan para responder a la observación que usted acaba de formular. Mire, yo he aprendido en la vida y creo que es un valor que debe respetarse absolutamente. Cuando uno empeña su palabra, debe cumplir su palabra. Y estos señores no cumplen su palabra. Aquí está el acuerdo sobre el artículo 200. Aquí no hay generalidades, no es cierto. Dice, se acordó que el texto del artículo sea aplicable a todas las profesiones. Lo cumplimos. Que será aplicable el ejercicio negligente a toda profesión. Lo cumplimos. Que se iba a incorporar la agravante de culpa por temeridad, lo cumplimos. Se acuerda que se incluyan eximientes de responsabilidad para el ámbito de salud, lo cumplimos. Yo les pido, ustedes creo que tienen en producción un material que les hemos proporcionado. Lo estamos preparando. Ese es el argumento que hemos conocido, ya bueno, le decía, aquí está, aquí lo tengo. Aquí sí lo tengo, por si les es más fácil. Es lo que usted y acaba más de accesible. mencionar. Todo esto fue agregado en acuerdo con los médicos, las eximientes. En el parágrafo 4, queda exenta de responsabilidad penal cuando el médico o el profesional en salud no haya tenido los medios técnicos indispensables para desarrollar su trabajo. No se le puede echar la culpa, en ese caso, al profesional en salud. Si no tuvo el medio, no va a poder llevar adelante su profesión al 100% y por lo tanto no se lo puede procesar penalmente. Aunque también se habla en esta figura del caso, o la figura, reitero, la palabra de dolo, cuando se puede considerar que un acto es inintencionado desde el punto de vista médico. Más bien es al revés. Más bien es al revés. El dolo es cuando es intencionado.
Este es un tipo penal culposo. El dolo no está contemplado en el artículo 205 como figura. Siempre va a ser un tipo penal culposo, porque ningún médico intenta afectar a su paciente con su acto médico. Ningún médico intenta la muerte de su paciente con un acto médico. Entonces siempre va a ser culposo y así está definido en el artículo 205. Ahora, ¿por qué se penaliza a los médicos, para aclarar esta figura, por qué se penaliza a los médicos con una sanción mayor que a la de un delincuente común, que es la de una pena de 1 a 3 años? La sanción para los médicos es mucho más drástica, se amplía el periodo de condena, se los inhabilita para el ejercicio de la función médica y también se les quita la licencia profesional. Parece no haber un equilibrio entre un delincuente común y un médico en este caso. Bueno, yo, ya que cambia de tema, luego espero que tengamos tiempo para volver a esto. Seguro. Eso es mentira. La sanción a los médicos o a los profesionales por mala práctica es menor. No es cierto que hay una sanción de 8 años, como han hecho correr el rumor por las redes sociales, 8 años de prisión. Y yo le voy a demostrar algo más claro todavía. Aquí está el tipo penal base, ¿ya? Cuando la persona, que en el ejercicio define, ¿y cuál es su sanción? Será sancionado con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales. ¿Dónde está ahí la cárcel? No existe sanción de prisión para el tipo base. Solamente existe prisión cuando está agravada y se ha producido la muerte de la otra persona o lesiones gravísimas a la otra persona. ¿Que es mayor a la de un caso común? No. Es el mismo. Es el mismo. Muy bien. Revisen ustedes. Pero además se dice que se les va a quitar los títulos profesionales a los médicos que les ha costado sacrificio conseguirlo. Mentira. Inhabilitación no es quitar el título. Y la sanción máxima de inhabilitación para este tipo penal es de 6 meses a 2 años. ¿Dónde está que se le quite el título para siempre, etcétera? Eso es falso. Tercera cosa que andan diciendo por ahí, que permítame que la aclare, porque para eso estamos. Yo creo que tiene que llegar la mejor calidad de información a la gente. Se dice que se les va a quitar sus bienes a los médicos. Falso. La reparación económica no implica quitarle su bien a nadie. Implica que yo soy médica, ¿ya? Vamos a poner ese ejemplo. Yo cometí un acto de negligencia contra usted, le afecté los riñones. ¿Cuál es mi obligación según esta sanción? Que usted pagarle para que usted pueda hacerse un tratamiento en los riñones. ¿No es correcto eso? ¿No es correcto acaso que la víctima tenga el resarcimiento al daño que se le ha ocasionado? Pero primero debería haber, y es lo que ocurre en otros países, una autoridad legítima, reconocida por ambas partes, que determine efectivamente si ha existido un caso de mala praxis, porque estamos hablando pero, ¿y quién está diciendo que es un fenómeno y ¿cómo automáticamente? Una instancia en la que se determine si ha habido mala práctica. Perdón, ¿cómo casi automáticamente? Estamos para aplicar. No estamos presuponiendo nada. No estamos presuponiendo nada. Entonces le planteo la pregunta más clara. Permítame, por favor. Sí. Este artículo se va a aplicar igual que cualquier otro delito. Primero tiene que haber un proceso penal, donde el médico que esté siendo procesado, además, gracias a este artículo, va a poder tener los medios, como dice aquí, técnicos, idóneos, científicos, imparciales, que es lo que usted está pidiendo. A eso me refería. Para que... Antes de condenar a una persona, un proceso encargado. Obviamente, pero este es un proceso penal. En cualquier proceso penal hay un juez que lleva adelante el proceso, hay ministerio público, hay auditoría, hay todos los medios probatorios para que esa persona se pueda defender. Y existe un proceso válido. Pero por supuesto. O sea, a ver, claramente, este actual Código Penal, el que está en vigencia, que es el que se utiliza en contra de los médicos, y por eso hay casos de extorsiones contra los médicos, etcétera, habla en su artículo 260 de homicidio culposo, ¿ya? Y la sanción es de 1 a 5 años. Y esto es lo que se le aplica a los médicos actualmente, ¿ya?
Y aquí no hay ninguna excepción. Aquí no hay medios técnicos científicos para probar la inocencia o la culpabilidad de un médico. En este artículo que está vigente no existen las excepciones que yo le estaba mostrando. En este artículo vigente sí es posible perseguir injustamente a los médicos, injustamente a los profesionales de salud. Por eso acordamos con ellos estas excepciones que yo estaba explicando hace un momento y que ojalá pueda concluir. Le decía, ¿cuándo está exceptuado el médico de ser procesado penalmente por este tipo penal? De medios técnicos indispensables, consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión, y por último, no constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición de garante. Así es. Claros esos puntos. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos el punto de vista del Colegio Médico de La Paz? Vamos a ver unas declaraciones que ofreció a Hora 23 el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Departamental de Médicos de La Paz, a propósito de la situación que se ha presentado en esta jornada, la ratificación de la huelga indefinida que cumple el sector desde hace 21 días y las razones de esta determinación. ¿Por qué ha habido ese rechazo al acta de entendimiento? Bueno, porque lastimosamente se ve el hecho de que ya no se cree más en las autoridades del Ministerio de Salud. Nos hemos sido engañados todo este tiempo, en 7 meses, y lastimosamente pues ya los profesionales estamos cansados de que cada vez se vaya dilatando este tema y no hay una solución concreta, y hoy día varios sectores se unen al rechazo del 3385 y hay una lastimosamente terquedad por parte de esta autoridad de seguir queriendo que este decreto supremo vaya adelante. Cuando dice que ha sido engañado durante estos 7 meses, ¿a qué se refiere? A que han sacado una publicidad en mi contra, mintiendo hacia la población, indicando que había firmado un documento donde nosotros habíamos aceptado la fiscalización para el sistema público y tanto la parte privada, donde no leen en su conjunto este documento, el cual dice que vamos a trabajar en 2 mesas técnicas para ver la viabilidad del 3091. Se les ha demostrado que era inviable y pese a eso ellos han agarrado con la acción popular, han dicho que con nosotros o sin nosotros iba igual el decreto 3385, por lo tanto la población que juzgue quién miente y quién hace las cosas para que estemos hoy día en este. La palabra del presidente del Colegio Médico de La Paz dice que han sido engañados. Mire, yo no puedo creer que se intente borrar estas imágenes. 25 de septiembre de este año, el presidente del Senado, mi persona, el doctor Cruz, presidente del Colegio Médico Nacional, el doctor Larrea. Y en el acta que he mostrado, el doctor Larrea firma el acta. Estoy hablando sobre el artículo 205 del Código del Sistema Penal. ¿Eso es mentira? ¿No es, esta firma es falsa? ¿Este es otro señor Larrea? ¿Este es otro señor Cruz? ¿Estos son otros dirigentes? No, discúlpeme. Esta es la verdad. Y la verdad la tiene que saber el pueblo boliviano. Y estamos hablando del mes de septiembre. Aunque si hubiera sido un tema cerrado, no hubieran convocado a las mesas que se definieron en la jornada de ayer para rediscutir las condiciones del artículo. Lea usted, no lo voy a leer yo. Lo hemos visto toda la semana. No se bueno, ¿qué dice eso? Se acordó. No dice que el señor, que estaba por verse el artículo 205, no dice se acordó, porque acordamos, porque trabajamos juntos, porque discutimos durante horas, trabajamos en mesas técnicas. ¿Eso no vale? Pero le reitero la pregunta, si hubiera habido un acuerdo tan cerrado, no hubieran llegado al punto de ayer en el que se dispone eso una es lo que no entendemos del tema. Eso es lo que no entendemos. ¿Y sabe qué? Lastimosamente hacen circular estos panfletos. Miren lo que dice este panfleto. Nos van a quitar la libertad porque le van a dar 8 años de cárcel. Yo le pido, aquí está el artículo, usted revíselo porque tiene que haber la confianza suficiente. Aquí está el artículo, ¿dónde están los 8 años de cárcel? Está clara la posición del gobierno. Como el embargo, decía, en la semana hemos informado de ello. El embargo de bienes. Aquí dicen que vamos a embargar los bienes. Le pido, por favor, en este artículo, ¿dónde está el embargo de bienes?
Dicen que les vamos a quitar de manera definitiva su título profesional. Mentira. La inhabilitación en el título es para la gente que se le prueba la negligencia y que es culpable de negligencia de 6 meses a 2 años. Ahora, como usted señala, hay afirmaciones que no están verificadas, evidentemente, por lo que han sido las declaraciones de los médicos, pero de parte del gobierno también existe una actitud que podría ser considerada como belicosa o agresiva hacia el sector, y podrían los médicos afirmar lo mismo que usted me está señalando respecto a ellos. Lo que dijo la ministra de Comunicaciones, Gisela López, no es precisamente un puente de cordialidad. En su Twitter afirmó: los médicos no tienen perdón del pueblo, mercaderes de la salud, son los únicos privilegiados que no trabajan las 8 horas de laburo que todo el mundo cumple, se roban insumos médicos, se roban equipamiento de los hospitales públicos y lo principal, se roban la vida de la gente. ¿Usted que es médica, se siente aludida por este comentario tan general de la ministra? Mire, yo he actuado igual que el presidente del Senado, que somos quienes hemos redactado junto con los médicos el artículo 205 de la manera más respetuosa. ¿Y sabe por qué? Porque además de que yo soy médica, conozco a muchos médicos. Al 99% de médicos que conozco son gente responsable, son gente que hace su trabajo de manera adecuada, sin afectar la vida de las personas, tratando de salvar su vida. Pero considera que este Twitter no es muy respetuoso que se diga. Yo le pido que me deje concluir una respuesta. Y solo no, a ver, le pregunto, está lo bien, que me estaba sosteniendo. Está bien. Yo no voy a opinar sobre ese Twitter, porque yo he estado ayer 8 horas, mi estimado, sentada de nuevo buscando el diálogo. Hemos vuelto a firmar un acta de entendimiento donde, aquí está el acta de entendimiento del día de ayer, donde nosotros nos volvíamos a comprometer a revisar todos los puntos y pedíamos que deje de afectarse a la población. Ellos nos dijeron: muy bien, vamos a ir a consultar con nuestras bases. Y hoy día otra vez se patea el escenario de diálogo. Mire, yo creo que por estos panfletos mentirosos, las bases médicas no conocen el artículo 205. No saben que este Código Penal actual no les hace excepciones. Por este Código Penal actual, por homicidio culposo y por lesiones gravísimas, persiguen de manera injusta a médicos que hacen bien su trabajo, porque no hay excepciones, porque no es un artículo específico para la práctica de la profesión. En cambio, el artículo 205 sí tiene esas excepciones. Y aunque usted no lo haya querido leer, lo voy a leer yo. Semana, como está bien, pero quisiera que la gente esté informada. Durante 21 días. En este artículo, cuando se comete un acto de negligencia, inclusive probado un acto de negligencia, pero cuando no hay muerte de la persona, solo se sanciona con reparación económica a la víctima. Si hay muerte, obviamente tiene que haber un agravante, porque perdió la vida para siempre esa persona por un acto de negligencia de alguien que no hizo bien las cosas. En Santa Cruz tenemos casos de jóvenes, mujeres, madres de niños pequeños, que se han sometido a una cirugía plástica, lastimosamente, hecha por un profesional que no era médico ni cirujano, y ha terminado muerta. Pero si no era médico, ahí no corresponde la acusación hacia un médico, ¿verdad? Pero esto es pues para sancionar a esa gente. ¿Acaso aquí dice médico? Exacto. Aquí dice para la persona que haga esto. Correcto. Pero no era un médico el que cometió no lo cierra a un médico, porque precisamente a quienes queremos sancionar es a esos que se hacen pasar por médicos, a quienes siendo médicos cometen actos de negligencia. Y en eso están de acuerdo los médicos. A ver, yo le pregunto a usted, me dirijo al pueblo boliviano. ¿Estaría de acuerdo con que porque esa es la propuesta que ahorita tiene el Colegio Médico? Eliminar el artículo 205. Ah, si eliminamos el artículo 205, ¿con qué se protege un ciudadano que es víctima de negligencia? Si usted tuviera un pariente que ha sido víctima de un acto de negligencia y ese paciente falleció,
le parecería justo que se elimine este artículo 205 para que la población no tenga con qué protegerse? Lo que los médicos afirman es que no se niegan a una supervisión ni a una sanción bajo una figura jurídica, sino que simplemente se apliquen las normas ya vigentes que establecen instancias de auditorías médicas para la determinación de las culpas. No es cierto eso. Solo les repito lo que mencionan. Pero es que no es cierto y lo tengo que decir, porque actualmente existe este Código Penal que los persigue penalmente por homicidio culposo de manera general, sin las excepciones que tiene este artículo, y los persigue por lesiones gravísimas, sin excepciones que tiene este artículo 205. Este artículo también los protege no al mal médico, sino al buen médico que hace bien su trabajo. Porque el buen médico que hace bien su trabajo nunca va a poder ser perseguido por este tipo penal. Nunca. Porque tiene las excepciones que requiere para protegerse. Y sabe que no es correcto que después de haberse hecho todos estos documentos, se vaya a un paro médico. Yo no entiendo cómo se puede tener en la situación que se tiene en la ciudadanía, 3.000 pacientes por día se ven perjudicados en estos 20 días. ¿Por un capricho? ¿Por unas mentiras puestas en panfletos que están haciendo circular como este en las redes sociales? Esto es mentira. Y quiero que lo sepan los médicos. Aquí nadie les va a embargar sus bienes, eso no está como sanción en el artículo 205. Aquí nadie les va a quitar su título profesional para siempre, eso no está en el artículo 205. ¿Quién saca estos panfletitos? ¿Por qué se le miente así a los médicos y a la población? ¿Por qué se irrespeta estos acuerdos? ¿Qué tal si ensayamos una respuesta con otra intervención del doctor Luis Larrea, a quien hemos consultado respecto a estos tópicos que estamos tratando? Lo vemos y lo escuchamos. Habla de las medidas posteriores que se van a asumir, de lo que se puede esperar de este conflicto hacia adelante. ¿Pero ustedes van a llegar a la huelga de hambre? Cochabamba está, nosotros vamos a tener una reunión en horas más en lo que refiere un contacto con ellos y dependiendo de eso se va a ver si se toma la medida también como La Paz, Santa Cruz y otros departamentos. Esas son las medidas que se anuncian en el sector médico. Ahora, Presidenta, ¿no cree usted que nos hemos concentrado, no me refiero a esta entrevista, sino en general a la discusión que se ha generado en el país a propósito de este tema, en un artículo, en la creación de una autoridad de supervisión, cuando los problemas centrales deberían ser la preocupación y el estado de la atención y del servicio de salud en el país? El artículo 205, si es aprobado, lo mismo que la creación de la autoridad de supervisión, ¿nos van a garantizar una mejor atención de salud en el país? Mire, a mí me parece una pregunta que intenta que dejemos la discusión que hoy es la que está lastimando más a la gente. Miren, nunca se ha construido tantos hospitales como los que se va a construir y se está construyendo en nuestro país. Nunca se ha invertido tanto en salud, en infraestructura de salud, como se está invirtiendo en este momento. Nunca, nunca, en ningún momento de la historia del país. Por supuesto que tenemos que mejorar la infraestructura, por supuesto, y lo está haciendo el presidente Evo Morales. Por supuesto que hay que tener mejor calidad de medios técnicos, por supuesto. Y lo está haciendo el presidente Evo Morales. Pero eso no quiere decir, porque ahorita no estamos discutiendo la Ley General de Salud. Con muchísimo gusto, en el momento que discutamos la Ley General de Salud, discutiremos los aspectos generales de la política en salud. Hoy estamos discutiendo el Código del Sistema Penal. Y es en el Código del Sistema Penal donde se debe sancionar la negligencia. Nosotros no podemos dejar desprotegidos a más de 10 millones de bolivianos y bolivianas, de ciudadanos que esperan que su legislación los proteja, eliminando el artículo 205.
No intentaba desviar el tema, sino concentrar en el marco general de la problemática Por supuesto, Porque hay que discutir esos evidentemente temas. se han hecho inversiones importantes, pero en los hospitales públicos siguen las colas, la gente sigue madrugando a las 4 de la mañana, sigue esperando 3 meses para un análisis médico, sigue esperando 6 meses para una cirugía. Y yo le aseguro todos que esos temas que... preocupan mucho más a la gente que la discusión del artículo 250, sin dejar desde luego de pensar que es importante. Yo no estoy tan segura de lo que ambas usted cosas, dice. pero la gente está preocupada hoy de atención. Usted ha visto todas estas semanas los casos de negligencia que muestra la población. Son terribles. Casos de denuncias, ¿no? No podemos darlos por hecho. Casos de denuncia de negligencia. Exacto. Terribles. De familias que se ven afectadas. ¿Usted cree que a la población le parecería bien que nosotros eliminemos el artículo 205 y entonces que la población no tenga con qué protegerse de eso? Yo no lo creo. Y soy médica. Y tengo muchísimos colegas médicos y los conozco y sé de su trabajo esforzado. El 99% de los médicos jamás van a poder ser procesados por este artículo porque hacen bien su trabajo. Pero para aquellos que se hacen pasar por médicos o para aquellos que hacen mal su trabajo, negligentemente, tiene que haber una sanción. Y por supuesto que debemos sentarnos a discutir la sociedad, el gobierno nacional, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, porque esta es una competencia concurrente. Justamente hoy, por ejemplo, el padre Eduardo Pérez Ibarne, director de Radios Fides, lanzaba una propuesta que posiblemente no tenga eco, pero que no deja de ser una referencia de opinión importante. Él decía, el sector médico y el gobierno deberían levantar la belicosidad que caracteriza a ambos en estos días, poner punto cero a la discusión sobre el código y el artículo 205 y sobre la creación de la autoridad de supervisión y comenzar a discutir serena y maduramente un plan nacional de salud que se ocupe no solamente de estos temas, sino de los que tienen que ver con la atención, que es lo que la gente espera del sistema médico. Yo le hablo... ¿Qué opina de este criterio? Le voy a decir a la población lo que opino sobre esto. ¿Esto es belicosidad? El Twitter de la ministra, esa sí es belicosidad, creo. Está bien. La ministra de Comunicación no participó en los escenarios de diálogo, de ninguno de ellos. Nosotros nos hemos sentado muchas horas a discutir de manera tranquila, respetuosa. Hemos acordado, hemos firmado actas. Este artículo 205 es un artículo consensuado con la dirigencia del Colegio Médico. ¿Esto es belicosidad? No, no es belicosidad. Esto es una manera de construir. Y nosotros, el presidente del Senado, mi persona, los presidentes de comisiones, apostamos a ese escenario de diálogo todo el tiempo. El día de ayer nosotros seguimos apostando a ese escenario de diálogo 8 horas. Y hoy día se patea el escenario del diálogo desde el sector médico diciendo no aceptamos nada, no vamos a hacer cuarto intermedio, no vamos el 205 que vaya a la basura a pesar de que lo hayamos acordado. No nos interesa que la ministra esté proponiendo volver a redactar de nuevo los decretos, no queremos nada. Eso sí es una actitud belicosa y es una actitud agresiva. Los acuerdos que firmaron conmigo, que pactaron como pacto de caballeros, ¿se van a ir a la basura? Los 10 millones de bolivianos tienen que estar a su suerte y que cuando se cometa un acto de negligencia nadie pueda hacer nada. No, por favor. O sea, yo puedo entender que haya falta de información. Y por eso a mí me parece importante informar a los médicos de base que probablemente no conozcan en detalle el artículo 205 y probablemente no conozcan que eliminar el artículo 205 los deja
desprovistos de mecanismos y paraguas de protección, como es este código actual, que no tiene esos mecanismos específicos. Para acabar este sector, Presidenta, ¿qué se puede esperar en los próximos días? La gente está muy preocupada de la falta de atención en el sector médico y desde luego en una negociación se espera una flexibilidad de ambas partes para llegar a un punto de equilibrio y a un punto de acuerdo. ¿Qué está dispuesto a ceder el gobierno? Y hemos escuchado la posición de los médicos para llegar a ese punto intermedio que permita relanzar las negociaciones y llegar, ojalá, dentro de algún tiempo a un consenso sobre los temas que se están debatiendo y ojalá posteriormente sobre la situación de la atención de salud en el país. Usted lo escuchó al dirigente médico. ¿Cuál es la flexibilidad que planteó? Ninguna. ¿De parte del gobierno? Ninguna. Nosotros ya hemos puesto en un acta de entendimiento el día de ayer todo lo que estamos dispuestos a hacer. Todo lo que estamos dispuestos a hacer. Pero a los dirigentes médicos rompen ese preacuerdo y no les interesa. ¿Será que a esos dirigentes médicos les interesa la población que está sufriendo ahora? Yo creo que no. Y estoy hablando de la dirigencia médica. Han sugerido la mediación de la Iglesia, inclusive para reanudar los contactos y las negociaciones con el gobierno. ¿Existiría esa posibilidad? Pero, a ver, dígame usted, aunque haya la Iglesia, quien sea aquí, cuando una firma acuerdos y no los cumple, no importa cuántas otras autoridades existan, igual puede incumplir. Igual puede incumplir. Esa dirigencia que firmó estos acuerdos y no fue capaz de cumplir su palabra, no fue capaz, esta dirigencia médica que no fue capaz de cumplir su palabra, ¿qué posibilidad existe de que flexibilice su posición? ¿Su pronóstico entonces del conflicto en los siguientes días? Nosotros lo que tenemos que lograr es garantizar la mayor posibilidad que los servicios de emergencia sigan funcionando, que no haya más personas fallecidas por culpa de este paro médico, que no haya más personas que están siendo afectadas. Pero con posiciones como las que hemos escuchado del doctor Larrea, que es presidente del Colegio Departamental de La Paz, ¿para dónde se puede dialogar? Pero no está cerrada esa posibilidad en el futuro, que tendría que ser inmediata. Bueno, yo lo digo de manera honesta y transparente. Si la base de su negociación, en el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Código del Sistema Penal, va a ser eliminar el artículo 205 para que 10 millones de bolivianos queden desprovistos de una herramienta de protección y de un derecho constitucional, nosotros no podemos aceptar. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo soy médica, yo soy legisladora y legislo para todos los bolivianos y bolivianas, no para un sector o un grupo dirigencial. Yo legislo para más de 10 millones de bolivianos y mi responsabilidad son esas personas que están al otro lado de la pantalla, esas 10 millones de ciudadanos que necesitan estar protegidos ante actos de negligencia médica, de negligencia profesional, de cualquier profesional en el área de salud. Y nosotros tenemos la obligación de mantener un artículo 205. Tuvimos toda la predisposición de acordar con ellos desde el inicio este artículo, acordamos cosas, ellos rompieron los acuerdos y los tiraron a la basura, y nosotros vamos a mantener defendiendo a la gente, porque nosotros tenemos la obligación de defender como legisladores al ciudadano y a la ciudadana, y tenemos la obligación de aprobar un artículo equilibrado que también proteja a los médicos. Y así está el artículo 205. Nosotros no vamos a romper nuestros acuerdos. Esos acuerdos que firmamos el 25 de septiembre los vamos a respetar. Así como acordamos con el Colegio Médico, con ese texto vamos a llevar adelante la aprobación del artículo 205 porque tenemos que proteger
a los ciudadanos. Está clara la posición del gobierno y de las autoridades. Hemos presentado el punto de vista de ellos. Conocen ustedes el punto de vista de los médicos y corresponderá a su valoración medir esos criterios para determinar cuáles son los responsables o corresponsables de una situación que desde luego preocupa al conjunto del país. Gracias, Presidenta, por su visita a Hora 23 y a Bolivisión. Muy buenas noches, muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte, luego estaremos con otro sector, con algunos de los temas que les anunciamos al principio de Hora 23. Una pausa y seguimos con esos temas. Bueno, en el pasado bloque de Hora 23 se llevó a cabo la entrevista con Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, acerca de la situación actual del sistema de salud de nuestro país y el paro médico que se lleva a cabo. Ya para finalizar con ese tema, es momento de conocer los comentarios y opiniones que nos llegan a través de las redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23. Ponga atención, nos escribe Lizzy Nenis y nos dice: estoy de acuerdo con la ministra. A mí me pasó con Nefromed. Perdí a mi papá por el mal trabajo que realizan en el lugar. Yo quedé desprotegida. Ahora puedo pedir justicia, que lo voy a realizar junto con las autoridades de fiscalización. No me pueden devolver a mi papá y eso me duele en el alma, pero sí puedo evitar posteriores tragedias para los enfermos renales. Otro comentario, Maribel Emil Pérez nos dice: este médico, que es representante del Colegio de Médicos, indica que jamás firmó, pero sin embargo las fotos dicen todo y su firma de paso. Ese es un mentiroso y todo lo que inventaron para no trabajar. Y ya para finalizar esta ronda de comentarios, nos escribe también Laura Zapata Valverde y nos dice: actualmente se está viviendo en Bolivia una negligencia médica con el capricho, dejando a la suerte la vida de los ciudadanos, porque en las salas de emergencias hay gente muriendo por falta de médicos. Gracias a todos ustedes por sus comentarios y por participar a través de nuestras redes sociales de cada tema que llevamos a cabo y que desarrollamos en Hora 23. Es momento de continuar desarrollando temas relacionados con el área de salud. Para ello vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Y en los temas vinculados a la salud, como lo anunciamos al principio del programa, nos vamos a ocupar en los siguientes instantes de implantes, mitos y verdades. Un sugerente título que ha escogido la producción del programa para comenzar a abordar este tema. Y lo vamos a hacer con la presencia de dos invitados que nos van a hablar justamente del tema que les anuncié. Se trata del doctor Carlos Peláez, cirujano oncólogo, y del doctor Johnny de la Riva, cirujano dermatólogo. Les doy la bienvenida a ambos. Paola se integra enseguida a la entrevista. Pero, doctor Peláez, buenas noches y bienvenido al programa. Antes de comenzar, inevitable que teniendo a dos médicos en el estudio no nos ocupemos del conflicto médico. Muy brevemente, en una frase, ¿cuál es su opinión del estado en el que se encuentra el conflicto? Brevemente, esto se puede solucionar abrogando, trabajando en una ley general de salud. Muy bien, así de sintético sería ideal que fueran todos los entrevistados y estaríamos con un programa a todo ritmo. Doctor Johnny de la Riva, buenas noches, bienvenido. Juan Pablo. Su criterio también en una frase como su colega del actual panorama del conflicto médico. Evidentemente estamos en una posición muy difícil en ambos lados. Tenemos que consensuar. Para eso somos personas civilizadas y debemos hacerlo no solamente a través del diálogo, sino también a través de la coherencia que tiene que ver todas estas leyes. Si hay que abrogar, si hay que aumentar algunas cosas para mejorar la salud. Y lo más importante, como médicos, nosotros tenemos que luchar tanto por nuestra profesión y tenemos que luchar también por la salud de los pacientes. Gracias por su punto de vista. Ahora sí, Paola, hacía un breve paréntesis a propósito del conflicto médico, pero comenzamos con el tema al cual está enfocado este sector. Así es, hablamos de los implantes. Sin duda se dice que están entre los tratamientos quirúrgicos o procedimientos quirúrgicos más elegidos en el caso de las mujeres, por ejemplo, los implantes mamarios. Para desarrollar ese tema y conocer acerca de él es que tenemos esta noche a nuestros invitados y comienzo con usted, doctor Johnny de la Riva. A ver, ¿en qué consiste justamente este procedimiento que son los implantes? Comencemos por el principio, partamos de cero. ¿A qué denominamos implantes? Bueno, el implante es un producto sintético que va y ser introducido a nuestro cuerpo. Existen diferentes materiales. Ahora, también existen los implantes autólogos propios de nuestro cuerpo. Estamos hablando de la grasa. Hoy en día muchos médicos se dedican a hacer lipoimplante, donde utilizamos la grasa de un lado
para trasladar, ya sea a los senos, a los glúteos. Es lo que conocemos como lipotransferencia, tal vez. Lipotransferencia, exactamente. Entonces, hay implantes autólogos y hay implantes sintéticos. Esas son las dos principales diferencias. Y entre las ventajas podemos ver que el implante autólogo no va a rechazar, no va a producir ningún tipo de lesión. Es un procedimiento que se está realizando y cada vez está cobrando mucha credibilidad porque se están mejorando las técnicas. Sí, se hizo mucho implante autólogo de grasa en el pasado, pero la desventaja era que no duraba. La grasa se reabsorbía, tal vez la grasa no era de buena calidad. Hoy en día existen técnicas para hacer nanotransferencias, o sea, dividir la célula de grasa a nanopartículas y poder que ésta sea más duradera y sea mejor. Creo que eso es el futuro de la parte de implantes, porque ya nos va a hablar el doctor acá en la parte oncológica, los riesgos y todos los mitos que existen sobre los implantes sintéticos. Actualmente, ¿cuáles son aquellos tipos de implantes, así sea esos autólogos que usted nos nombraba o los que se llevan a cabo con otros elementos que no pertenecen al cuerpo del paciente? ¿Cuáles son los más frecuentes y también de acuerdo al área en el cual se realizan? Claro. Los implantes de senos tal vez es una de las cirugías más frecuentes que se realiza en el mundo. Esa es una industria muy grande y también, además de ser una industria grande, existen fábricas o personas que han logrado confundir o hacer productos que puedan causar daño en nuestro organismo. Entonces, es una industria multimillonaria, ¿no? Estamos hablando de multimillones que se mueve al año en implantes de senos. El otro más frecuente también estamos hablando de los implantes de glúteos, que son tal vez las dos cirugías que más se realizan en diferentes países. Podemos ver que la Argentina es uno de los países que se ha caracterizado, Argentina y Brasil para los implantes de glúteos, Brasil principalmente para los implantes de senos. Entonces hay médicos especialistas que van, se forman para lograr resultados realmente excelentes, mínimamente invasivos, con pocas incisiones. Tal vez las complicaciones suceden como en todo, pero tenemos que lograr hacer una armonía en el cuerpo. Entonces, un implante, vamos a hablar así, sintético, es un cuerpo extraño en nuestro organismo. Gracias. Doctor Peláez, ¿un implante tiene un fin meramente estético o fundamentalmente estético, o hay algún otro fin en el cual se justifique su aplicación? Por supuesto, en oncología el implante tiene también la parte reconstructiva. Hay personas que pierden la glándula mamaria, el tejido mamario, precisamente por un cáncer. ¿Qué se puede hacer con esas personas? Actualmente hay la reconstrucción, ya sea con tejidos autólogos o ya sea con expansores e implantes. También existe la cirugía oncoplástica. Significa que nosotros ya estamos preservando la glándula mamaria. Si no hay necesidad de extirpar la glándula mamaria, nosotros podemos hacer procedimientos estéticos reconstructivos a esa glándula que ya no tiene el tumor. Entonces no hablamos solamente de un fin estético en el implante. Es reconstructivo y además con el plus de estético en cáncer, oncoplastía. Muy bien, hacemos una pausa en el tema que estamos desarrollando esta noche. Espérenos porque tenemos mucho más para informar acerca de los implantes. Ya volvemos. Vamos a abordar el tema que tocábamos antes de esa pausa y del resumen de las noticias más destacadas de la anterior jornada. Doctor Peláez, hablábamos de las cirugías reconstructivas y las estéticas. ¿Es correcta esta división? Así es. Muy bien. ¿Existe algún porcentaje que establezca cuál es la mayor cantidad de una de estas dos cirugías que se realiza habitualmente en el país? En el país no, pero a nivel mundial, dependiendo de las regiones donde más estética se hace, más o menos de 100 casos de estética hay uno de reconstrucción. Hay una predominancia radical entonces. Así es. ¿Cuáles son los riesgos? Ya que con el doctor de la Riva hemos definido muy bien las características de las cirugías estéticas, los riesgos de una operación de este tipo. Bueno, riesgos de la operación diferentes a riesgos de cáncer. Empezamos con algunos riesgos de operación. Esa prótesis puede tener una contractura capsular. Me explico. Cualquier elemento extraño, cuerpo extraño, el cuerpo humano va a ser una cápsula fibrosa, células blancas de defensa que van a capsular aquello. Entonces, cuando esa cápsula empieza a contraerse, se llama contractura capsular. La prótesis también puede extruirse, significa que puede salir, ser rechazada del cuerpo. En una cirugía también se puede sangrar, puede infectarse. Entonces, evidentemente esas son situaciones meramente estéticas, que yo no las manejo. Sí las conozco,
¿Cuál es el punto principal? Hasta el 2010, en el 2010 no había cáncer relacionado a una prótesis. A partir del 2010 se han demostrado hechos que hay cáncer en la región mamaria relacionado con prótesis. ¿Esto se puede deber a la calidad de la prótesis o no es un elemento que sea identificado como causante de cáncer? Sí, lo primero que hay que señalar, o sea, las personas que tienen prótesis o desean hacerse prótesis no deben en ningún momento exaltarse ni mucho menos. El estudio que se ha hecho es un estudio no concluyente, asociativo. Me explico. Hay una serie de casos, son 359 pacientes que se han evaluado. Estas 359 pacientes se han evaluado y han presentado un tipo de cáncer que se llama linfoma anaplásico de células gigantes. Este tipo de linfoma se da en tejido linfoide, diferente al tejido mamario. O sea, realmente no es un cáncer de mama, es un tejido linfático, es un cáncer de tejido linfoide. ¿Dónde se da el cáncer? Alrededor de la prótesis, en esa contractura capsular que yo había explicado. Esa reacción inflamatoria severa que está haciendo la cápsula alrededor del implante se relaciona al cáncer. ¿Cuánto es el porcentaje? De 300.000 personas, una está reportada a nivel mundial que va a producir este linfoma anaplásico de células gigantes. Un porcentaje todavía muy bajo. El doctor de la Riva, y acá el doctor Peláez nos mencionaba algunas situaciones de riesgo que pueden surgir durante o después de la cirugía de implantes. ¿Podemos hacer un resumen de qué factores son importantes o de qué factores depende que una cirugía de implantes pueda presentar o no complicaciones? Bueno, primero tenemos que ver la edad, ¿no? Porque lo que comentábamos cuando estábamos en la pausa, que hay muchas jovencitas de 15 años que quieren de regalo prótesis y todo eso, creo que es un factor determinante. La edad es determinante para si quieren colocarse prótesis. Ahora, es muy importante ver también, porque eso es lo que tenemos que evaluar e informar. Si vamos a colocarnos unas prótesis, tenemos que ver la calidad de piel que tenemos. Porque si aumentamos el volumen y estiramos la piel, podemos generar estrías. Y las estrías muchas veces llegan a ser unas prótesis antiestéticas. La estría no desaparece, la estría puede mejorarla, pero puede complicar. Entonces, para tener una relación entre la prótesis y la piel, tenemos que evaluar primero la piel. Después tenemos que evaluar al paciente. Se recomienda que se coloquen prótesis, es recomendable, no es concluyente. Que se coloquen las personas que después hayan dado de lactar, que ya hayan tenido hijos, que es algo muy importante porque eso puede complicar más adelante. No existen estudios que determinen que la lactancia sea un factor que va a impedir, la prótesis va a impedir a la lactancia materna, pero sí es importante ver varios factores. Existen muchos mitos en relación a las prótesis y también a la calidad de prótesis. Ojo, existen prótesis también, supuestamente prótesis líquidas que mucha gente no médico está inyectando, intentando hacer de una cirugía que es una cirugía médica realizada por un cirujano certificado plástico que tiene que realizar la colocación de prótesis correctamente. Entonces existen prótesis líquidas que introducen al cuerpo, dan la forma, eso se fibrosa y ya tienes una prótesis hecha en 10 minutos. Estamos hablando de procedimientos no invasivos en este caso. Exacto, pero realmente son procedimientos muy invasivos por la calidad del producto que se va a inyectar. Entonces es muy peligroso. Muy bien, hablemos de los procedimientos no invasivos, que lo estamos dejando entre comillas por el momento, que se convierten en una alternativa prácticamente para no ingresar a una intervención quirúrgica. A través de la siguiente producción vamos a conocer algunos de ellos. Llegamos hasta una de las clínicas de medicina estética más conocidas en la ciudad de La Paz, donde se realizan una gran cantidad de procedimientos no invasivos y mínimamente invasivos, que son alternativas para no acceder a intervenciones quirúrgicas.
El cirujano plástico estético reconstructivo es un especialista médico, obviamente, donde va a trabajar no solamente la parte estética, ¿no? También va a trabajar la parte reconstructiva, por ejemplo, un labio leporino. Los cirujanos estéticos se dedican simplemente a operar la parte estética, ¿no? Liposucciones, aumento de mamas. Y viene esta nueva rama, vamos a decir, que es la medicina estética. La medicina estética realiza procedimientos médicos no invasivos, ayudados con la tecnología. Estos procedimientos son novedosos en nuestro país y generalmente se los practica más en los Estados Unidos, donde tuvo gran aceptación para todas aquellas personas que sin cirugías quieren bajar esos kilos de más. Y vamos a demostrar lo último en tecnología, que es la liposel crio, que es la criolipólisis, y también vamos a demostrar lo que es el IFU, que esto realmente está haciendo un boom a nivel de Estados Unidos, Europa, porque todos los artistas, todos quieren hacerse, porque logramos un lifting no quirúrgico, llegando a un 60% de similitud a una cirugía en una sola sesión y sin cortes, sin inyecciones. Entonces eso lo vamos a ver ahora. Vamos, doctor. Vamos, los invito. Entonces vamos a aplicar el cabezal, vamos a programar el equipo y ustedes van a poder ver cómo succiona por dentro el tejido adiposo. 5 minutos se va a producir un calor para poder aumentar la vasodilatación en la célula grasa. De esta manera es como que van a despertar los adipocitos y posterior a los 5 minutos va a empezar el frío. Entonces el equipo nos logra calcular el flujo para ver si hay una buena presión, nos va a calcular la temperatura, ¿no? Está empezando ya el calor, vamos a llegar a 37 grados aproximadamente y después esto va a ir bajando hasta los menos 10 grados centígrados. No, al principio, ¿no? Que sientes que te aspira bastante, pero no, tranquila. Tranquila, ¿la primera vez que te haces? Sí, la primera vez. Sí, la verdad es porque no es algo quirúrgico, eso es lo más importante. Y porque tienen resultados, ¿no? Eso es lo más importante. Sin embargo, debemos ser claros en un aspecto, y es que este tipo de tratamiento solo serviría cuando no se identifique demasiada grasa corporal concentrada en el abdomen. Por otra parte, existe la técnica del IFU, que ayuda a lograr un lifting no quirúrgico. Vamos a empezar el procedimiento en nuestro paciente. Ponemos el mismo gel conductor y vamos a empezar el tratamiento. Entonces, el tratamiento consiste en esto. Ir realizando los disparos en toda la carita. Se trabaja esto en cuello, se trabaja en la parte media inferior del rostro y también en el tercio superior, en la parte de los ojitos. Entonces vamos produciendo varios disparos en diferentes partes de la carita. Este tratamiento se trabaja a 3 niveles de profundidad. Son 3 cabezales diferentes. El primer cabezal trabaja a 4 milímetros, es decir, a nivel del ESMAS aproximadamente. El ESMAS es la telita que cubre los músculos, que esa es la que se jala cuando se hace un lifting quirúrgico. Ante esto, salimos a las calles para preguntar a la población qué es lo que opina sobre los tratamientos quirúrgicos, que se realizan generalmente en la cara, mama y glúteos. Pienso que es decisión de cada uno, ¿no? Digamos, si quiere ver, pero otros exageran, ¿no? Y les hace mal. Yo creo que depende de cada persona, porque cada persona tiene distinta forma de verse, ¿no? Es medio tonto, digamos, porque ya exageran algunas personas. Se escucha que está mal practicado y ellos tienen serios problemas. Para el labio leporino, por ejemplo, es algo que sí ayuda mucho a la persona. No, igualmente depende de la persona, ¿no? Depende si la persona se siente conforme con su propio cuerpo, digamos. ¿Sí? Datos muy importantes en esa nota. Doctor Peláez, ¿qué pasa en el caso de una paciente que ha sido sometida a la extracción de seno por un cáncer? Tiene aquí algunas muestras y la pregunta apunta a que ustedes recomiendan la utilización de un implante en ese caso. Sí, como había mencionado, hay 2 posibilidades. Con tejido autólogo significa grasa del abdomen, grasa glútea, la grasa de la espalda, piel de la espalda, o con prótesis si es que no tienen esos gorditos que nosotros le llamamos, ¿no? Este es para implante de seno, ¿verdad? Así es. ¿Cómo funciona? Les explico un poquito, sí. Estas son expansores. ¿Qué pasa con los expansores? No es el implante en sí. No es el implante en sí. ¿Cómo se explica el procedimiento? Como ha perdido el tejido, la glándula mamaria, necesitamos nosotros expandir la piel.
Esto se coloca debajo del músculo, debajo la piel que quedó, y se empieza a expandir. ¿Cómo? Que es como un globo, ¿no? No es el término correcto, pero bueno, para sí, que la gente lo comprenda, no tiene nada dentro. No tiene nada dentro como esta, y sí tiene una valvulita. Esta valvulita también se implanta, y con una jeringa y solución salina, nosotros empezamos a expandir la piel. A llenar el expansor. Este, por ejemplo, es un expansor que está a medio llenar. Una vez que se llena por completo, nosotros podemos cambiar ya a una prótesis definitiva. Esta prótesis definitiva lo que hace es reemplazar a la expansión. ¿Cuándo se hace eso? Cuando se iguala la mama del otro lado. ¿En la misma operación el cambio o son periodos distintos? Son periodos diferentes, porque uno no puede expandir la piel de forma rápida. Tenemos que expandir cada 2 a 4 semanas de acuerdo a la tolerancia de la paciente. Y el volumen, como le decía, se iguala a la otra glándula mamaria. Actualmente hay prótesis expansores. O sea, ya no hay necesidad de la última cirugía de cambiarlo, sino se expande, ya tiene un volumen y el volumen simplemente es igual. Un poquito más cara la prótesis expansor, pero evidentemente conlleva a disminuir una de las cirugías que requiere la reconstrucción. Se reduce a una entonces. Así es. Muy bien. Doctor de la Riva, vemos que actualmente existe mucha publicidad respecto a la estética y a los procedimientos estéticos. Probablemente es uno de los principales impulsos que llevan a las personas a realizarse este tipo de procedimientos. Vemos que existen distintos tipos de prótesis, equipos, muchos consultorios en los cuales se realizan estos tratamientos. ¿Cómo una persona cuando llega a la consulta puede asegurarse de que el profesional que lo está atendiendo está certificado y capacitado para llevar a cabo estos procedimientos, que los implantes son de buena calidad, que los equipos son de buena calidad? Muy buena pregunta, Paola. Evidentemente, hoy en día el mundo de la estética ha revolucionado y se ha mercantilizado. Todo el mundo puede poner un spa sin tener una autorización del ministerio. No existe una reglamentación o tal vez una investigación sobre el spa de qué equipos tiene. Lo que yo recomiendo a mis pacientes, cada vez que yo le voy a ofrecer un tratamiento, por ejemplo, con láser, porque la palabra láser también está denominada como una de las palabras que más marketing o más publicidad puede haber vendido en el mundo. Si yo recomiendo un equipo láser, yo le digo a mi paciente, contamos con la tecnología láser de tal empresa. Entre al internet, revise la página web, usted tiene que ver el mismo equipo que le estoy ofreciendo en la clínica en la página. Entonces así uno se va a asegurar, porque hemos visto que existen láser, radiofrecuencias, que te prometen liftings, que te prometen muchos tratamientos milagrosos. Particularmente yo no creo mucho en los tratamientos milagrosos. Para mí, el rejuvenecimiento que llaman está en mejorar la alimentación, mejorar el estilo de vida, dormir bien, porque se ha demostrado en estudios nuevos que si nosotros no dormimos bien, tenemos más tendencia a formar mayor cantidad de radicales libres y envejecer mucho más rápidos. Y comer bien. Son los 4 pilares fundamentales. El láser, radiofrecuencia, liftings o tecnología son tratamientos coadyuvantes. Entonces, uno tiene que ser claro y a la vez tiene que hablar claro con el paciente, porque no podemos ofrecerles 10 años menos, porque han visto publicidad que les ofrecen 10, 15 años menos en una sola sesión con láser, radiofrecuencia. La verdad, eso no es así. El paciente además tiene que estar sano, de acuerdo a la definición de saludable, no solamente físicamente, también psicológicamente, porque llega o tiene el riesgo de volverse adicto a las cirugías, a los procedimientos estéticos, y después vienen las complicaciones, y vemos que mucha gente quiere cambiarse ya de una manera diferente, hasta tal vez parecerse a otro tipo de animales. Han debido ver en el internet la mujer gato y todas esas cosas que llevan ya a tornar a la cirugía estética, que es un arte, a deformarla. Adicción a las cirugías es justamente el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, Juan Pablo. Correcto, y para el cierre de la participación del doctor Peláez, en Bolivia estamos en condiciones en su especialidad de ofrecer una cirugía con la calidad de otros países, o estamos todavía algo rezagados. Estamos igual o mejores. La verdad es que nunca hay que menospreciarse. Efectivamente nosotros tenemos un equipo de trabajo, o sea, es un equipo multidisciplinario. Significa que no solamente interviene un cirujano. Cuando se trata de glándula mamaria, definitivamente tiene que entrar dentro de todo, incluso estéticamente hablando, un oncólogo. En la parte de reconstrucción también el cirujano estético es importante. Todo conlleva a lo que llamamos oncoplastía.
Los tratamientos anteriores, posteriores al cáncer se van a definir de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Y la importancia es primero curar. Una vez que curemos, recién podemos reconstruir o dar incluso estética. Pero en cáncer se trata de curar. Y nosotros en el país cada vez estamos avanzando más y nuestros resultados oncológicos cada vez son mejores. ¿Por qué? Porque hay nuevos oncólogos que realmente están haciendo un mejor trabajo. Igual o mejor que en el exterior. Igual o mejor, porque la mayoría, no hay la especialidad de cirugía oncológica, recién se abrió este año acá en el medio. Todos los cirujanos oncólogos hemos sido formados en el exterior. Paola, cerramos la entrevista. Bien, agradecemos a nuestros profesionales invitados esta noche. Gracias por acompañarnos en Hora 23 y hasta una pronta oportunidad. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, el siguiente tema que estaremos abordando es adicción a las cirugías plásticas, esa obsesión que caracterizan a muchos pacientes, así como a esta mujer que vamos a ver en la siguiente producción, una mujer iraní que se ha sometido a 50 cirugías para parecerse a la actriz Angelina Jolie. Este es un video de YouTube. Ponga atención. El iraní se ha sometido a 50 cirugías para parecerse a Angelina Jolie. Definitivamente la vanidad y la ignorancia no pueden ir de la mano. ¿Hasta cuándo aceptaremos nuestro cuerpo tal cual es? Hasta caer en los excesos y conocer el infierno. Es lamentable que a nuestro cuerpo no le demos el cuidado y el respeto que merece, que no nos conformemos con lo que tenemos y busquemos alternativas para parecernos a alguien más, mismas que tarde o temprano nos habrán de perjudicar. El que quiere puede, eso es muy cierto, y en ocasiones no está mal hacerse un arreglito para sentirse bien con uno mismo, pero abusar de las cirugías, eso en verdad no tiene perdón. Sarth Adar ha sufrido una transformación radical en los últimos meses. En su cuenta de Instagram ha compartido diversas fotografías que muestran los cambios tras sus cirugías. Esta joven iraní, que solo tiene 22 años, según afirma ella, se ha realizado hasta el momento 50 cirugías en la cara. La razón: desea parecerse a Angelina Jolie. En las fotografías que ha compartido con sus seguidores, se pueden observar el paso a paso de la transformación que ha sufrido en pocos meses. Esta es Sarth antes de las 50 cirugías. Su cuenta tiene más de 300.000 seguidores. Los comentarios por lo general no son buenos. Hay quienes aseguran que solo es maquillaje y otros que dicen tiene un muy leve parecido a la estrella de Hollywood. Mientras tanto, otros no se han cansado de criticar comentando que parece una momia o un zombie. La joven iraní comentó en una entrevista que debido a los tratamientos y las cirugías a las que se ha sometido, ha perdido alrededor de 40 kilos, y es que ella busca no solo parecerse de la cara sino también del cuerpo. Asegura que no descansará hasta lograr su propósito y cree estar muy cerca de ello. Además, también dice que no le importa lo que piensen o digan de ella, pues ella se siente bien como luce ahora. Es cierto que cada quien puede hacer y deshacer con su cuerpo, pero ¿hasta qué grado? Hasta encontrar la muerte. Creo que esta joven ha rebasado los límites y de los excesos siempre hay consecuencias. Solo esperamos que recapacite antes de que sea demasiado tarde, pues como ella, han existido más personas que se obsesionaron con una imagen y distorsionaron la propia a través de cirugías. Lamentablemente hoy... Datos que nos sirven para iniciar la conversación con dos expertos en el tema. Doy la bienvenida al doctor Marcelo Uriarte, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches, es un gusto estar en tu programa para orientar a la población acerca de este tema tan interesante. Dos palabras sobre el conflicto médico. Esperemos que se solucione. Esperemos que se solucione. 4 palabras, estamos muy bien. O viva Bolivia, quizás mejor. Ahí estamos y con 2. Y doctor Ricardo Ramos, médico psiquiatra y especialista en adicciones. Bienvenido. Gracias por la invitación. Lo mismo, el panorama del conflicto, ¿cómo lo ve? Lamentable, pero ojalá que haya solución pronta. Muy bien. Paola. Muy bien, es momento de abordar ese tema, adicción a las cirugías. Y justamente para iniciar, hago la pregunta acá al doctor Ramos. La adicción a las cirugías, doctor, ¿es considerado un trastorno, tal vez algún problema en el autoestima, algún trastorno de la personalidad desde la psicología? ¿Cómo interpretamos? Bueno, cualquier adicción es un problema.
Primero tendríamos que entender de qué se trata una adicción. No es solamente un uso repetitivo o una actividad repetitiva, sino principalmente que continúa a pesar de problemas, o que se vuelve, más bien, que se vuelve central a la vida de la persona, se vuelve más importante que cualquier otra actividad. Con esas condiciones y algunas otras es que se puede considerar algo una adicción. En el caso de las cirugías plásticas, acabamos de ver el video que han mostrado, esa joven que se ha hecho 50 cirugías con el propósito de parecerse a su estrella de cine, etc. Claro, ha perdido un contacto con la realidad. Seguramente es un problema de personalidad, es un problema de baja autoestima. No conocemos los detalles, lo he visto muy a lo rápido en el video. Casi un trastorno. Definitivamente un trastorno, ¿no? Pero no sabemos sus características, porque si a sus 20 y algo años ya ha hecho toda esa cantidad de cirugías, eso muestra que desde muy jovencita ha estado descontenta con su apariencia y teniendo una imagen y una ilusión, una fantasía sobre lo que quisiera hacer sin adaptarse a la realidad, ¿no? Y bueno, hay personas que tienen medios para hacerlo y bueno, los usan a pesar de que puedan tener consecuencias negativas. Vemos claramente resultados lamentables en ese caso que mostrábamos de esta mujer iraní, que como usted dice, probablemente, bueno, de seguro ha perdido desconexión con la realidad. Vemos algunas situaciones, aspectos físicos que han llegado ya incluso a la deformación, pero parte importante o fundamental en toda esta situación habrán tenido que ver los médicos que han tratado a esta paciente, doctor Uriarte. Paola, sí, antes de entrar de lleno en el tema y mi punto de vista, robarte 30 segundos en el anterior tema, ¿no? El único médico especialista que puede colocar un implante de senos de manera estética y reconstructiva es el cirujano plástico. Es parte de la educación a la sociedad, por supuesto, ¿no? Y lo segundo que comentaban los colegas del cáncer, no hay casos en Bolivia de cáncer, todavía no se han presentado, son 290,000 casos que se hacen al año en el mundo de cirugía plástica mamaria y solo se han reportado 340 casos. Nosotros podemos ayudarlos, si es que ustedes tienen dudas acerca de este tipo de cirugías, pues acudan al cirujano plástico, que es el más capacitado para poder orientarlos. En el tema del síndrome de las adicciones a la cirugía plástica hay que identificar dos cosas muy importantes. Primero que nada, que los pacientes, lógicamente hay pacientes que desarrollan una obsesión, el doctor seguramente me dará la razón, al ver que hay un tipo de pacientes que desarrollan algo que se llama el síndrome dismórfico. Es una enfermedad en la cual ellos nunca van a estar contentos con su apariencia. Estas personas no tienen pequeños problemas que los obsesionan. Entonces nosotros como cirujanos plásticos debemos identificar estos problemas, debemos ver cuáles son las motivaciones que hacen que el paciente busque un cambio o busque una mejora. Nosotros primeramente somos médicos y después somos especialistas. Entonces, no es frecuente en nuestro medio. Sí hay algunos casos pequeños, pero no es tan frecuente en nuestro medio. ¿Cómo se identifica, doctor, aquellos pacientes que presentan esta adicción a las cirugías plásticas? ¿Qué tipo de perfil, qué tipo de expectativas, de respuestas, de comportamiento pueden manifestar, por ejemplo, en una consulta? Justamente lo que acaba de decir el doctor. Y la persona que tiene estos problemas, esas necesidades para solucionar esos problemas, se acerca primeramente al cirujano plástico. Y es el de, como acaba de la última frase del doctor, primero somos médicos. Y como médico tiene que identificar, por un lado, la necesidad de una cirugía plástica y en su caso identificar si hay algún tipo de problema que esté llevando a la persona a buscar la cirugía plástica cuando realmente no es necesaria o corresponde a algún otro tipo de problema un poco más profundo de características psicológicas. Desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, doctor Ramos, ¿en qué casos es recomendable una operación de cirugía estética? No hay pues una recomendación desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico para hacer una cirugía estética, no sé que sea una cosa de reconstrucción después de un accidente, por ejemplo, que haya una cicatriz o haya tenido algún tipo de daño en el cuerpo que afecte su funcionamiento social, su compartir con otras personas o que se sienta muy mal. Claro, una cirugía reparadora es importante. Como recomendación para mejorar su autoestima, por ejemplo, su funcionamiento social.
Luego no habría otra recomendación desde el punto de vista de la psiquiatría para decirle a alguien hágase una cirugía de arreglo, a no ser que sea reparador. Lo reconstructivo o reparador, desde luego está claro que sí es necesario, pero lo otro, lo que tiene que ver con el aspecto estético, está más vinculado a la vanidad que más que todo a una situación de necesidad orgánica. Bueno, veamos una línea media en que de ahí para arriba sería vanidad y de ahí un poco para abajo para llegar hasta esa línea media es una necesidad de aceptación, una necesidad de verse igual o mejor o dentro de un rango promedio de la gente, de las personas, ¿no? Hay algunos que ya por vanidad tratan de agrandar un poco los pechos, las caderas o las arruguitas por la edad, ese tipo de cosas que bueno, si son una o dos no son graves. El problema surge cuando la persona no está contenta, a pesar de las muchas cirugías, a pesar de los muchos cambios, sigue encontrando fallas, sigue encontrando qué cosas arreglar. Yo he tenido oportunidad de ver a una persona que tenía como 16 cirugías. Se había hecho ¿Aquí en La Paz? Aquí en La Paz, sí, está por ahí, la conozco por ahí. Tiene arreglos por todo lado, ¿no? A lo largo de su vida ha ido pasando por diferentes cirujanos y empezando por implantes de cabello, implantes en diferentes sectores del cuerpo, etcétera. Y aún no está contenta con eso. Bien. Actualmente, doctor Uriarte, ¿existe un incremento de pacientes que son adictos a las cirugías plásticas? Sí, no, y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a qué se debe? Bueno, sí, yo te diría que sí, debido a que esta generación, esta gente actualmente tiende mucho a seguir imágenes, falsos ídolos como son ídolos en el internet, ídolos en las redes sociales. Hay gente que se obsesiona muchas veces y nosotros ya tenemos acceso a diferentes culturas. Para ponerles un ejemplo, yo tuve un paciente que estaba obsesionado con parecerse a una estrella de pop de Corea del Sur. Entonces es gente que se mentaliza y que piensa que puede arreglar su vida a través de una cirugía plástica, lo que es una motivación incorrecta, por supuesto. Muy bien, usted como médico en determinado momento, si en la consulta identifica a un paciente que es adicto a la cirugía plástica, seguramente, bueno, pedirá una interconsulta con lo que es psicología o psiquiatría. En este caso, doctor Ramos, ¿cómo se ayuda a un paciente que tiene adicción a las cirugías? Bueno, primero hay que identificar si existe una adicción, si es tal. Y obviamente hay que hacer todo el examen mental, el examen que corresponde para conocer primero cuál es el contexto real del funcionamiento mental, social y psicológico de la persona. Hay muchos casos en que una persona con un problema de depresión empieza a verse muy mal en todos los términos de funcionamiento, de apariencia, de rendimiento, etcétera. Entonces, primero hay que ir solucionando los temas básicos, primarios, originales que las personas pueden estar pensando que se solucionan con cambio de apariencia, o en casos cambio de pareja, o cambio de trabajo. Entonces, primero hay que encontrar el problema de fondo. Doctor Uriarte, ¿por qué los médicos no son los primeros en poner freno a estos excesos? Hablábamos de pacientes que tienen 10, 12, 15 operaciones. ¿Por qué no dar la recomendación de que existe un momento en el que se debería decir basta a esos procedimientos? Claro, lo que pasa es que es que es un concepto muy grande, porque muchas veces este tipo de pacientes, generalmente que arrastran varios procedimientos quirúrgicos, tienden a tener, por supuesto, como el envejecimiento, la subida, bajada de peso son procesos dinámicos, entonces generalmente se han envejecido un poco, se refrescan la cara, han envejecido un poco, se refrescan los párpados. Hay límites, por supuesto. No sabría yo decirte, nosotros en la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica tenemos sesiones y tenemos códigos de ética en los cuales nos manejamos y nosotros tenemos la obligación de identificar este tipo de pacientes y, por supuesto, como decía Paola, referir a la interconsulta. Estos pacientes llegan en algún momento a creer que van a solucionar sus temas de trabajo, sus temas de matrimonio, sus temas de pareja, sus temas de popularidad a través de la cirugía, y eso es a veces difícil de detectar. Llega un momento nada más en que el paciente va rebotando de un médico a otro y ya de por sí viene el paciente con 15 cirugías y necesita ayuda o necesita del trabajo del cirujano plástico. Entonces ya no es tanto una cirugía plástica estética, sino es una cirugía plástica reconstructiva del trabajo anterior.
En este contexto, doctor Ramos, la juventud eterna definitivamente no existe. Quizás sea un concepto que valga la pena dialogarlo con muchas personas y pacientes. Exacto. A través de toda la historia de la humanidad, la gente ha estado buscando la fuente de la juventud y vemos ahora, como dice el doctor, a través de Internet una cantidad de opciones en alimentación, etcétera, tipos de productos, maquillajes, cremas, etcétera, con ese fin, ¿no? Y en realidad, como decía el doctor en la anterior intervención, en el anterior sector, lo importante es una salud, una vida sana, dormir bien, alimentarse bien, tener actividad física, evitar los excesos de cualquier tipo de tóxicos, alcohol, tabaco y ese tipo de cosas. Es importante para mantener una apariencia, ser lo más sano y tener una apariencia sana. Estas situaciones que atraviesan los pacientes con adicción a las cirugías, doctor Ramos, ¿son situaciones reversibles en todos los casos o de qué depende el porcentaje de éxito del tratamiento psicológico psiquiátrico? No es realmente un estudio sobre la cantidad de gente adicta a la cirugía plástica, pero yo creo que son casos individuales, ¿no es cierto? Como les decía, hay que encontrar el problema de fondo, el problema primario, que es el que está originando todo. Y una vez que se trata eso, se puede ir viendo las posibilidades de ir mejorando la situación real de lo que está pasando, ¿no? Se recomienda mucho la terapia, hay diferentes tipos de terapia. Puede ser la terapia cognitivo-conductual para que la persona entienda por qué está haciendo eso y pueda tener cambios de conducta. Yo, por mi parte, soy psicoanalista y más bien trato y voy a buscar el origen del problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de su vida o qué es lo que está ocurriendo ahora que haga que la persona necesite buscar cambios de apariencia tan radicales, tan fuertes, tan invasivos, que alteren incluso su funcionamiento en forma negativa para que haya llegado a ese punto? La familia puede percibir, por ejemplo, cuando un miembro se realiza ya muchas cirugías, tiene cierta obsesión por estos procedimientos estéticos. ¿En qué momento se encuentra ese margen, ese límite para buscar ya lo que es la ayuda psicológica psiquiátrica? ¿En qué momento se debe acudir a un profesional? Cuando algo es muy repetitivo y sobrepasa cualquier lógica, ¿no es cierto? Pero si estás bien, ya te ves mejor, has mejorado, etcétera. No, pero quiero un poquito más, que de repente, si me arreglo esta otra... Cuando empieza además a condicionarse a que voy a funcionar mejor socialmente, me van a querer más, me van a tomar en cuenta, me van a valorar, mi esposo me va a querer más, mi esposo va a volver a quererme o a interesarse por mí, ese tipo de cosas, o compararse con otras personas de una forma muy repetitiva, muy obsesiva, digamos, ¿no? Como a mi esposo le gustan las personas de un cuerpo tal, yo quiero hacerme un cuerpo tal para que me quieran. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver más con la visión que tiene la persona de sí misma. Doctor Uriarte, la adicción a las cirugías no es barata. La adicción al cigarrillo, por ejemplo, Paola, ¿cuánto cuesta un cigarrillo o una cajetilla? Bueno, depende de la marca, pero está entre, a partir de 6 bolivianos me parece que encontramos unas cajetillas. Ajá. En el caso de las cirugías que se convierten en una obsesión, ¿no resulta algo barato? No, por supuesto, ninguna adicción es barata. Es una situación, menos esta, creo. Por supuesto, hay algunas que son un poco más caras incluso, ¿no? Pero, por supuesto, si uno va a realizarse una cirugía estética, creo, en el criterio general, pues va a buscar al mejor profesional o al profesional idóneo. Entonces, por supuesto, tiene que erogar un gasto que comprende no solamente los honorarios del médico, sino también los honorarios que incluyen los hospitales, medicamentos, insumos, materiales. Entonces, esa es una adicción cara, dentro de muchas adicciones caras que también hay. Un arreglo de nariz, no sé si es el término correcto, en promedio, ¿qué costo tiene? Depende mucho. Tenemos un arancel médico en el cual nos regimos y depende mucho también del análisis que nosotros vayamos a hacer del paciente. Ningún paciente es igual a otro, ningún análisis es igual al otro, entonces nosotros no podemos abiertamente dar un costo aproximado, porque pasa en las redes sociales, a veces escriben y quiero averiguar cuánto cuesta, y no ese es el proceso es identificar al paciente, hacer una consulta adecuada, explicarle los límites y en base a eso darle un presupuesto de costos que va a erogar, porque es un proceso que incluye la cirugía, diagnóstico, tratamiento pre-postoperatorio.
Muy bien, respecto a la adicción igual a las cirugías, doctor Uriarte, ¿a qué consecuencias nos puede llevar, por ejemplo, esta adicción? Veíamos el caso de esta mujer iraní que se realizó muchas cirugías y usted mencionaba en determinado momento, esto ya no tiene solución, ya no es reversible. ¿A qué consecuencias se puede llevar? Lamentablemente, la cirugía plástica se vuelve peligrosa cuando nosotros pretendemos ser alguien que no somos o pretendemos vernos como alguien que no somos. Llega un punto en el cual cualquier cirugía altera el cuerpo, genera un proceso que se llama cicatrización y este proceso hace que el tejido pierda la calidad. Entonces llega un momento en el cual se desfigura tanto el rostro o el cuerpo por la pérdida, por el ensanchamiento de los tejidos que ya no hay una solución. La cara, por lo menos el cuerpo podemos cubrirlo con ropa, pero en la cara es como mencionabas anteriormente en el video, hay un punto específico cuando la persona se ve rara. Yo les comento esto a mis pacientes, que uno cuando sale por la calle ve personas altas, bajas, delgadas, gordas, calvas, llenas de cabello y no le llama la atención, pero el que llama la atención es el que se ve raro y eso es lo que debemos evitar. Porque siempre nosotros nos vamos a dar vuelta al que se vea raro, con la nariz muy alta, los senos muy grandes, una desproporción en el rostro, y eso es lo que debemos evitar. No tenemos que vernos raros. Doctor Ramos, para el cierre, quizás el caso más simbólico del tema que estamos hablando sea el de Michael Jackson. Sabemos su historia, N cirugías, un rostro cambiado, incluso el color de la piel modificado. ¿Es ese un paradigma de lo que no se debe hacer? Sí, básicamente, creo que es un buen ejemplo, me había olvidado de Michael Jackson. Sí, no sé cuántas cirugías ha pasado, pero bueno, todos han perdido la cuenta. Sí, la máxima ha sido el cambio de color. Y como dice el doctor, es notorio en los videos, etcétera, aunque traten de maquillar y mostrarlo de lejos, es muy notorio todas las cosas que han hecho en su cara, no sé cómo se ve el resto de su cuerpo, pero sí, Michael Jackson es un ejemplo. No sé si de adicción a las cirugías, pero una necesidad muy profunda de cambiar su apariencia, empezando por el color. Entonces es una persona totalmente descontenta, insatisfecha con lo que es. Aunque ha sido uno de los artistas más importantes del mundo, en sí mismo él no estaba satisfecho y eso nos lo ha demostrado con lo que ha hecho. Con ese apunte de Paola cerramos la entrevista. Así es, y agradecemos a ambos por acompañarnos esta noche, al doctor Marcelo Uriarte y también al doctor Ricardo Ramos. Gracias por acompañarnos esta noche en Hora 23 y hasta una próxima oportunidad. Gracias por su invitación. Muy gentiles. Con mucho gusto. Muy bien, es momento de irnos a una pausa y volvemos con la recta final de Hora 23. Estaremos desarrollando un tema más que queda pendiente. Espérenos. Vamos al último sector de Hora 23, que tiene que ver con una campaña muy interesante que involucra a todos nosotros, consumidores, compradores, vendedores. Se trata de una iniciativa del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, la sigla SENASAC, que ha lanzado la campaña nacional Come Bien, Come Seguro. De esta campaña, que insisto nos involucra a todos, nos van a hablar esta noche dos invitados, a los cuales doy la bienvenida. En principio, Zenón Quintanilla, jefe distrital del SENASAC La Paz. Buenas noches, bienvenido, Zenón. Muy buenas noches. Y también la bienvenida a Juan Alfonso Quispe, coordinador departamental del SENASAC. También nuestra bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Zenón, ¿en qué consiste la campaña que mencionaba? Reitero el título, Come Bien, Come Seguro. Muy bien, muy buenas noches a la población en general. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, del cual depende el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, ha lanzado esta campaña o este plan de control por fin de año, y no solamente lo hace por fin de año, sino de acuerdo también a momentos y circunstancias de la, digamos, por San Juan, por motivos de consumo de alimentos masivos. En este caso, esta campaña se refiere a la garantía que deben tener los usuarios al consumir productos con registro sanitario del SENASAC. La campaña Come Bien, Come Seguro significa de que el hecho de que un consumidor o un usuario final consuma alimentos con registro sanitario implica que está garantizando su salud porque está consumiendo alimentos que tienen control
y la garantía del SENASAC al respecto al consumo de estos alimentos. Enseguida, don Juan Alfonso nos va a explicar las características para reconocer un producto que tenga el sello del SENASAC. Pero antes, don Zenón, ¿qué tipo de alimentos están cubiertos dentro de estas medidas de control? ¿Solamente hablamos de panetones, roscas navideñas, panetones importados, o el universo de artículos es mayor? Muy bien, el consumo masivo de fin de año básicamente tiene que ver con una lista grande de alimentos, de los cuales el SENASAC está priorizando el tema de panetones, tanto nacionales como importados. A la fecha tenemos más de 91 empresas registradas, 29 empresas de roscas navideñas y 7 empresas que importan este tipo de panetones. Además, también se hace el control de carne bovina en mataderos, carne de cerdos y de aves. Asimismo, también el tema de bebidas alcohólicas. Muy bien. Ya se está ubicando en la otra parte del estudio Juan Alfonso Quispe, coordinador departamental del SENASAC, que nos va a dar indicaciones sobre cuál es el mecanismo para reconocer un alimento o un producto que tiene, el término correcto es sello del SENASAC, o cómo reconocemos un producto con esta autorización. Bien, el registro sanitario, que consiste en un código de 12 números. Registro sanitario. Registro sanitario, que el código de 12 números no es simplemente 12 números. Significa todo un proceso que conllevó para llegar a tener estos 12 números, desde la inspección, toma de muestras, aprobación de etiqueta, análisis de laboratorio, revisión documental, inspección a la empresa desde el punto de vista de manufactura, infraestructura, procesos. Entonces, el que una empresa tenga este código significa que ha pasado por todo un proceso de control. Por eso nosotros decimos el come bien y come seguro, significa que si un usuario consume un alimento con registro sanitario, tiene la garantía de que ese alimento no le va a causar daño. Muy bien, ya está ubicado Juan Alfonso Quispe, coordinador departamental del SENASAC, en el otro extremo del estudio de Hora 23. Lo van a ver en instantes con un conjunto de panetones. Y a él le vamos a pedir lo siguiente. Don Juan Alfonso, ¿cómo debe reconocer un cliente, un comprador, el registro sanitario del que acaba de mencionarnos su colega? Bueno, ustedes pueden ver una diversidad de productos, ¿verdad? Nosotros tenemos como SENASAC la tuición de aprobar el modelo de etiqueta. Esta etiqueta que lleva acompañado al producto tiene que tener información obligatoria. Uno de ellos es el registro sanitario, precisamente. Si podemos enfocar en la parte que vamos a señalar, el registro SENASAC, acá. Allí tenemos la imagen, sí. Están comenzando vamos a tomar un ejemplo de los diversos productos que tenemos acá. Ese código de registro sanitario cuenta de 12 dígitos, ¿no? En sí, eso es bien importante que la población pueda visualizar en cualquier producto que vaya a adquirir en el mercado. Esos 12 dígitos para nosotros como SENASAC tienen un significado, ¿no? Ya hemos capacitado también a los municipios a través a las intendencias para que puedan justamente hacer la fiscalización en centros de expendio, ¿no? Entonces, si podemos hacer una demostración, el SENASAC tiene un sistema en la página web que puede básicamente verificar si este código de registro sanitario es auténtico o no. Entonces, ¿no se puede acompañarme, por favor, el área de sistemas para que podamos visualizar? Don Juan Alfonso, la gente debe ingresar a la página web del SENASAC. www.senassac.gov.bo es la página que estamos web viendo en pantalla. Justamente es la pantalla. Vamos a buscar el link Gran Paititi. Exactamente, está en la parte inferior de la página web. ¿Ese es el enlace? Volvemos a la anterior, por favor. Sí, volvemos al portal. Allí lo tenemos. Ya, estamos ubicándonos en la parte inferior. Ubicamos el icono que justamente menciona el Gran Paititi, ¿no? Ahí es donde hacemos el clic y vamos a ubicar en la parte donde dice aplicaciones disponibles, registro de empresas y productos, ¿no? Ahí justamente vamos a volver a hacer un clic y vamos a poder acceder a un menú donde vamos a poder ingresar un código de registro. La penúltima opción que dice PQR, empresas y productos, está abreviado. Presionamos ahí y vamos a hacer una demostración. Ya vamos a enfocar este número de registro, vamos a empezar a dictar para que puedan ingresar 04
No sé si me puede seguir. Por Ahí favor. lo estamos llenando, entiendo que sí. 01 03 06 0024. ¿Ya? A continuación presionamos ver reporte y vamos a poder acceder al código de registro sanitario que estamos viendo en el envase, ¿no? Presionamos ver reporte, por favor. ¿Ya? Y ahí justamente vamos a poder evidenciar a qué empresa pertenece el número de registro que hemos ingresado. En este caso, por ejemplo, es la empresa Erwin Raúl Sillarico Salinas, que tiene su dirección también plasmado y la fecha de caducidad del registro sanitario, ¿no? Entonces, tiene en la parte inferior los productos que están habilitados con esa empresa. Este, por ejemplo, es el panetón especial, que también está ahí en la segunda opción, ¿no? La segunda opción, justamente. Entonces, ahí podemos verificar que este producto está habilitado en el registro que hemos dictado del envase de la etiqueta, ¿no? ¿Se trata de un código genérico para todos los productos con esa numeración o cada producto tiene una numeración específica? Es un número de registro sanitario asignado a la empresa. Es como el carnet de identidad de una persona que está asignado únicamente a esa empresa, y todos los productos que estén bajo esta empresa van a tener ese código de registro sanitario. Entonces, es un código para cada empresa y cada empresa puede tener 2, 3 o más productos. Exactamente, exactamente. Es importante esta verificación, ya que ahí existen empresas que copian registros, y este medio de verificación nos va a permitir evidenciar si ese producto está o no está inscrito en ese registro sanitario, ¿no? Entonces, esta es una forma de que el usuario y consumidor puede verificar desde su teléfono celular, desde una tablet, desde una portátil, lo puede hacer, ¿no? Y en síntesis, si no está registrado tras este examen, no está autorizado y no es recomendable quizás para el consumo. Exactamente. Hay mensajes que nos pueden salir: este registro no es válido. También nos puede salir de que el registro ha caducado, ¿no? En este caso, por ejemplo, este registro está vigente, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que queríamos colocar a disposición de los consumidores, que es bien importante hoy en día verificar el registro sanitario, aparte también verificar la fecha de vencimiento que debe estar impreso en el envase, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vence el 3 de marzo del 2018, ¿no? Está muy claro. Gracias, Juan Alfonso Quispe, coordinador departamental del SENASAC, por esas recomendaciones. Para cerrar la entrevista, señor Quintanilla, ustedes recomiendan en el SENASAC, después de consumir un producto como el que hemos visto, como cualquiera, desechar el envase para que no sea reutilizado, quizás con un producto que no es el auténtico. De hecho, el tema de envases como de panetones normalmente se desecha. Donde tuviéramos problemas es el tema de bebidas alcohólicas, el tema de marcas reconocidas cuando son reutilizadas por gente inescrupulosa y lo van reutilizando con producto adulterado. En ese caso, la recomendación para los bebedores, que hay muchos en el país, ¿destruir la botella original después de consumirla? No tanto destruirla, por lo menos la etiqueta, la tapa, así, deshacerse de ese tipo de elementos que no permiten fácilmente la adulteración de la botella como tal. Muy bien. Por último, para así concluir la entrevista, ¿alguna recomendación que dé el SENASAC para esta época del año, además de los datos que hemos brindado hasta ahora? Sí, que el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, está cuidando la salud de la población e informarles de que el usuario tiene todo el derecho de consumir alimentos sanos y que tiene el derecho de exigir la inocuidad del producto a través de justamente exigiendo el registro sanitario de estos alimentos. Muchas gracias, gracias por su visita y gracias por las orientaciones que son muy importantes para todos los consumidores, mucho más en esta época del año con un alto movimiento de comercio. Y tras este tema, Paola, y ya entiendo las palabras finales. Así es, Juan Pablo, llegamos a la recta final de Hora 23. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y bueno, y en este inicio de jornada. Nos reencontramos de acá a unas horas con más temas de su interés. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso, Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Paola, la más cordial invitación para ustedes para seguirnos en esta jornada. Será, por lo tanto, hasta más tarde. Gracias.